Vengan todos. Gracias. Bueno, quiero comenzar en esta mañana. Quiero comenzar diciéndoles que debemos celebrar, debemos estar gozosos, porque hace 50 años en los Estados Unidos, por primera vez se legalizó el aborto en ese país. Pero el día de antier, si mal no recuerdo, antier fue. Esto se abolió, o sea, se echó por tierra esa ley que tenía legalizado el aborto. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor porque Él es el Rey, a pesar de todo. A pesar de 50 años de aborto, de miles y millones de bebés que mataron antes de nacer, el día de antier podemos decir que nuestro Dios sigue reinando. Por encima de la contracultura, por encima de Biden, por encima de todo lo que sucede en nuestro entorno, el Señor sigue gobernando, sigue reinando. Gracias, Isaac. ¿Qué les parece si oramos en este hermoso día? Vamos a hablar con el Señor y vamos a comenzar. Querido Dios, gracias te doy por esta oportunidad de estar ante tu pueblo, Señor, ante tu iglesia. Es tuya, Señor, tú la has comprado con tu preciosa sangre y nos has escogido para hablarle a tu pueblo, Señor. Por lo tanto, yo te suplico que, por favor, puedas asistirnos, puedas ayudarnos, puedas hacer que nuestro corazón sea cambiado, sea transformado cada vez que leemos, cada vez que escuchamos una predicación como parte de la adoración congregacional. Te suplicamos que nos bendigas ahora en Jesús. Amén. ¿Y por qué comencé diciendo esto? Porque me parece que a la luz de la palabra del Señor, y sobre todo Hebreos capítulo 7 habla de dos verdades de Cristo maravillosas. Ustedes se acuerdan que en el capítulo 5, por cierto, del libro de la carta a los Hebreos, el predicador, el autor de la carta tiene que pausar su sermón porque le dice a los hermanos: ustedes son lentos para oír o tienen complicación para escuchar. Yo podría hablarles más de Cristo y su sumo sacerdocio, pero se han hecho tardos para oír. Por lo tanto, voy a pausar, no voy a seguir, dice el predicador, el pastor, y comienza desarrollando otros temas. Pero en el capítulo 7 vuelve a tomar el tema, lo vuelve a retomar y dice dos grandes verdades acerca de Cristo que son las que yo quisiera compartirles en este día. La primera es que Cristo es Rey. Por eso comencé diciendo: vamos a adorar porque Él está gobernando. Aunque parezca que el mundo se viene a pique y se hace pedazos, Cristo es nuestro Rey soberano. Como decía el himnólogo, Jesús es mi Rey soberano. Y como cantábamos hace un rato y como leíamos el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan hoy. ¿Quién es el Rey de Reyes? Bueno, Hebreos 7 presenta a Cristo como Rey, pero en segundo lugar, la carta a los Hebreos presenta a Cristo como sacerdote. Entonces es esta unión maravillosa, inexplicable, indescriptible, que un rey al mismo tiempo sea sacerdote. Bueno, podemos ver en la Biblia que han habido reyes que han sido profetas. David fue un rey profeta, pero no fue un rey en el sentido estricto de la palabra, no fue sacerdote. Pero acá vamos a ver a Cristo, y es la idea que usted y yo veamos en esta mañana a Cristo como lo que es, como Rey, como sacerdote. ¿Sabe que se me venía a la mente esta escena de la historia bíblica? Cuando el Señor manda a buscar a un asno, o mejor dicho, eran dos asnos, pero Él monta sobre un pollino, un asno pequeño, un asno joven que no había montado nadie sobre él.
y él manda a sus discípulos a buscar a cierto lugar con una persona que humanamente hablando no la conocía, no le conocía, no estaba preparado en la agenda de aquel, pero sí en la agenda del rey. Así que como tal, el Señor, con la humana sencillez, pero al mismo tiempo como Dios mismo, manda a sus discípulos a buscar el pollino y dice: van a encontrar un pollino, hijo de asna, atado, y si el dueño pregunta, bueno, ¿por qué vas a agarrar este pollino? Porque el Señor lo necesita. Y así fue, sus discípulos llegaron y encontraron al pollino, y es exactamente las palabras del Señor, que sabe todo, lo más íntimo de mi ser y de usted, lo que usted está pensando y yo, no hay nada que a Él le podamos esconder. Podemos fingir esta mañana, o no necesariamente malamente, ¿verdad? Pero pudiéramos escondernos quizás con una sonrisa, pero Dios sabe lo que usted piensa. Sabe lo que usted necesita el Señor. Pero hay que recordar que Él es rey. Y si Él es rey, tiene poder. El corazón del rey está en la mano de Jehová. El corazón de Biden, de Andrés Manuel López Obrador, del gobernador actual, del presidente municipal, está en la mano del Señor. Él es el rey, Él está gobernando. Y la iglesia debe ver a Cristo como su rey. Y si el Señor me manda, me pide algo, independientemente que a usted y a mí no nos parezca, porque generalmente eso pasa, el Señor me pide algo, a mí yo no estoy de acuerdo, o no me parece. ¿Y por qué a mí? ¿No hay más hermanos para que el Señor les pida lo que a mí me está pidiendo? Ahora, no es la mentalidad de un siervo. La mentalidad de un siervo es: aquí está el pollino, llévalo. Ahora, no es un privilegio, yo creo que es uno de los privilegios de este hombre, del dueño del pollino, porque el rey entró justamente montando sobre el pollino. ¿No acaso en la eternidad este hombre fue bendecido desde la tierra porque su animal del campo le sirvió al Señor para que entrara como rey? De tal modo que la gente puso palmas y puso ropa para que el rey entrara. Estaban diciendo: Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y algunos hombres dijeron: di que se callen estos hombres de lo que están diciendo. Yo no puedo impedir tal cosa, porque si lo hago, las piedras hablarían. Oh Señor, sálvanos, estaba diciendo. O sea, estaban realmente de alguna manera reconociendo el reinado de Cristo. Y Cristo no dijo que no. Claro que la gente esperaba que viniera un rey de otra manera. Pero Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Quiero llevarles por favor a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, verso número 1. Hebreos 7:1 dice así la palabra del Señor: porque este Melquisedec, y ese Melquisedec de entrada, hermanos, no lo vamos a ver más que en un salmo y aquí en Génesis y acá en Hebreos. No tenemos mucha información de quién es Melquisedec, pero si algo a mí me queda bien claro, en la Biblia, es que Melquisedec nació para esto. Vamos a ver para qué nació Melquisedec. Mire, dice la Biblia que Melquisedec era rey de Salem. Y aquí está la doble actividad, doble oficio de este hombre. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. ¿Y qué hizo Melquisedec? Bendijo al patriarca. Esto está en Génesis capítulo 14, versos 19 al 20, y vale la pena que lo leamos. Génesis capítulo 14, versículos 19 al 20. Dice así la palabra del Señor: Melquisedec bendijo a Abraham. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo,
creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham, verso 20, dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Estamos en Melquisedec. Melquisedec es un nombre raro para nosotros. La misma Biblia va a decir qué significa. El nombre Melquisedec significa rey justo, aunque el autor de la carta a los Hebreos hace una pequeña variante, rey de justicia, pero significa rey justo. Eso significa Melquisedec. Pero lo que sorprende acá es esto, que era rey de Salem. Salem era una manera antigua de referirse a Jerusalén, lo cual significa que Melquisedec era rey de Jerusalén. Pero además hay acá un doble oficio, además de ser rey, era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora bien, acá nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo es que es sacerdote? Pues todavía el libro de Levítico no se había escrito. Moisés no había escrito Levítico. ¿Cómo es que él es sacerdote? Bueno, la Escritura dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Pero Melquisedec no viene del linaje de Aarón, porque los sacerdotes debían de ser del linaje de Aarón. ¿Y cómo es que Melquisedec sale a escena? Y sorprendente es que tiene 2 oficios. Es rey de Jerusalén, pero al mismo tiempo es sacerdote, o sea que tiene una autoridad en la, ¿cómo se llama? Militar, por llamarle así, de gobernante, pero también tiene un oficio espiritual. Es una increíble doble función. Es rey al mismo tiempo porque gobierna a su pueblo, pero también es un hombre que intercede por su pueblo. Es un líder espiritual como es un líder de la nación. Hay 2 oficios que se combinan en este pasaje. Pero hay algo que sale también de llamémosla, del carácter de la tradición. No vemos en la historia de la palabra algún rey que salga de su palacio para ir a bendecir a una persona que vence. Pero hay otro elemento de impacto, porque nada más y nada menos que es el patriarca Abraham, el padre de la fe. En un sentido espiritual, nosotros somos hijos de Abraham, porque él es el padre de fe y nosotros creemos por fe en Cristo. En ese sentido, nuestro padre. Pero ¿qué hace Melquisedec allá? Pero hay otro detalle, hermanos. Es que Melquisedec va a bendecir al patriarca, dando a entender que Melquisedec es más grande, es superior que Abraham, aunque Abraham era un patriarca. Ahora, este detalle, a manera de mención, de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sale a recibir a Abraham, que derrotó a los reyes. Abraham derrotó a los reyes y entonces le bendice Melquisedec. Nada más a manera de contexto, Abraham tenía un sobrino, se llamaba Lot. ¿Se acuerdan de él, verdad? Pero este no era muy temeroso de Dios, que digamos. Él no buscaba la voluntad de Dios en las áreas de su vida. Era un tanto impulsivo. No era nada paciente, no esperaba, no oraba, actuaba conforme a lo que ve. Actuaba conforme a impulsos, a circunstancias. Y entonces él escogió un monte, un lugar, que no podían ya estar juntos por el crecimiento de los ganados. Y entonces Abraham le dice, le cede, escoge un lugar. Entonces Lot escoge un lugar para sí mismo, nada más que no se percató, o mejor dicho se percató, pero no le dio importancia. Un detallito es que ese lugar que él escoge estaba muy cerca de Sodoma y Gomorra. Pudiéramos decir, en nuestro medio era
la ciudad LGTB, Q+. Ahí cerquita fue a vivir Lot. Pasa el tiempo y Lot es conquistado. Sale Abraham a rescatar a su sobrino y derrota a los reyes. Y es en ese evento histórico cuando Melquisedec deja Jerusalén y va a bendecir a Abraham. Esto es algo atípico, porque era un rey, pero además era sacerdote. Ahora, lo que yo decía al principio, yo quisiera compartirles solo ahorita. A mí me queda claro para qué nació Melquisedec. Melquisedec nació con este propósito. Melquisedec nació para hacer bendición. Melquisedec nació para bendecir. Pero Melquisedec, algo más extraordinario, nació para mostrar a Cristo. Melquisedec nació para mostrar a Cristo. Melquisedec vivió para que otros vieran a Cristo, porque si hay algo que vio Abraham en Melquisedec, no vio a Melquisedec solamente, Abraham vio a Jesucristo. Y por supuesto Melquisedec quedó en más alto rango que Abraham. Por eso pudo bendecir a Abraham. Pero nació Melquisedec para mostrar a Cristo. Mi pregunta en esta mañana obligada, usted y yo, ¿usted sabe para qué nació? Si solamente estamos viviendo como la gente normal, solamente para hacer negocio, para terminar mi carrera, para hacer dinero, usted está equivocado. Solamente nací para casarme y tener hijos, usted y yo nos hemos equivocado, si así usted nada más piensa. Usted y yo nacimos para mostrar a Cristo también. Usted nació no para vivir para usted, usted nació para mostrar a Cristo. Melquisedec nació para mostrar a Cristo. Y Abraham pudo ver a Cristo en la vida de Melquisedec. Eso es lo que él vio. Vamos a ver versículo 2. A quien Abraham dio, o a quien dio Abraham los diezmos de todo. Cuyo nombre primeramente significa Rey de Justicia. El mismo texto habla de qué significa el nombre de Melquisedec. Abraham pudo comprender que Melquisedec le estaba señalando a Cristo. Esta es una de las razones por las cuales le dio los diezmos de todo. Aunque el tema de Hebreos 7 no son los diezmos, Yo no voy a hablar de los diezmos esta mañana. No es el tema central. El tema central es que Abraham vio a Cristo y por eso le dio los diezmos de todo. Sin reserva. Sin escatimar. Él vio a Cristo y como Él es el Rey y como es sacerdote, entonces vale la pena no solamente darle los diezmos, darle todo. Esa es la idea de Hebreos 7. Así que Abraham no solamente vio a Melquisedec, sino que vio en Melquisedec a Cristo como Rey. Ahora mi pregunta es, ¿usted en esta mañana está viendo a Cristo como Rey? ¿Como el sacerdote de su vida? ¿Sabe usted que ahorita en este momento, Cristo está a la diestra de su Padre, ahora intercediendo por usted? Por la dureza de mi corazón y por la dureza del corazón de usted. Y porque nos cuesta a nosotros ver a Cristo como Rey. No vemos a Cristo como Rey. Algunos ven a Cristo como un subordinado, un mesero, un médico cirujano.
Sí, porque cuando nos enfermamos, entonces toda la iglesia queremos que ore por nosotros. La iglesia en su deber debe orar. O no tenemos un buen trabajo y pensamos que Cristo es como nuestro coaching de trabajo. Como no nos va bien el trabajo, Señor, por favor, bendice mi trabajo. Y el Señor bendice nuestro trabajo, nos devuelve la salud en algunos casos. Pero como ya nos devolvió la salud, como ya nos dio un buen trabajo, gracias Dios, ya me serviste, ahí nos vemos. No, Cristo no es un mesero. No es un médico. Él es el Rey. Él es el Rey en el cual usted y yo debemos doblar nuestra rodilla. Usted mire, Abraham es el padre de la fe, y el padre de la fe le da los diezmos de todo a Abraham, diciendo: yo estoy viendo a Cristo acá. Porque Melquisedec para eso nació, para mostrar a Cristo. Y como él ve al rey, ve al sacerdote, no le reserva nada. Una manifestación de honra, de gratitud, es que Abraham le honró con los bienes que él poseía. Una manera de gratitud de nuestro corazón es que debemos honrar a Dios con los bienes que tenemos. Si Él es el Rey, si Él está intercediendo por usted. O sea, ¿quién intercede 24/7 al día? Los pastores y ancianos debemos orar por ustedes. Y las ovejas deben orar por sus pastores. Pero Cristo ora todos los días. Cristo intercede al Padre, está orándole al Padre por usted, para que usted y yo cambiemos. Para que veamos usted y yo a Cristo como Rey. No es solamente decirlo, no es solamente saberlo, es vivirlo. Nuestra vida cotidiana tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca de Dios. Usted y yo vivimos de acuerdo a lo que creemos que es Dios. Como usted vive es el tipo de Dios que usted está sirviendo. ¿Usted cree que es un rey? No hay reserva para Dios. Lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, como Él diga, porque es el rey. Abraham lo entendió. Abraham no tuvo problema. Abraham captó que Melquisedec estaba mostrando a Cristo. Si nuestra visión es pobre acerca de Dios, entonces nuestra vida será miserable. Y a propósito porque el tema no son los diezmos, pero por supuesto que va implícito. Nosotros tenemos un versículo lema que yo lo he escuchado en varias iglesias lo hemos escuchado. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni qué más. Cada uno dé, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ¿qué? Pero me parece que está muy encapsulado ese versículo. Tendríamos que leer un poquito más. Ese versículo pareciera decir, bueno, no, cada uno dé como propuso en su corazón, como que bueno, me da libertad. Pero mire, tiene que leer el versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará, o sea, va a cosechar escasamente. El que siembra generosamente también segará. Y entonces viene el 9. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero hay un versículo que antecede, que nos lleva a sembrar generosamente. Y entonces el versículo 9 dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero vea el versículo que le sigue:
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es un versículo, es una idea completa, y hay otros versículos más. Pero Abraham no tuvo problema en darle a los diezmos de todo a Melquisedec, porque él vio a Cristo como rey y como sacerdote, y por eso dijo: aquí está. Y Melquisedec le bendice. Otra verdad que ve Abraham en Melquisedec, dice la Biblia que Melquisedec era rey de justicia, eso significa, pero también dice la Biblia en versículo 2, segunda parte, y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Usted se acuerda lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, esto es increíble porque es un rey de justicia, pero es un rey de paz. Una de las demandas de nuestro gobierno es justicia y que haya paz. ¿Sabe? Esto no lo va a lograr nunca la cuarta transformación ni la quinta transformación. Solo el Evangelio y Jesucristo pueden traer una verdadera paz y una verdadera justicia. Porque Él es el Rey de justicia. Y la iglesia está llamada a ser un reino de súbditos, de siervos, de paz y de justicia. Esto vio Abraham en Melquisedec. Vio un rey justo. Vio un rey que sale a buscar a su gente, a bendecirla. Vio un rey inusual. Un rey que además es un rey de paz, porque Salem significa paz. Y Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo compartía esta semana pasada en esta iglesia y en la otra, compartía el Salmo 3. Y es el salmo más difícil que David puede escribir en el tiempo que él vivió. Porque es el tiempo donde, escúchelo bien, donde su propio hijo llamado Absalón lo persigue para quitarle la vida. ¿Puede usted entender eso? ¿Puede usted entender que un hijo quiera quitarle la vida a su propio padre? Este fue el momento más crítico para David. Él deja Jerusalén. Claro, hay otras maneras de hacerle la vida imposible a los padres. Cuando los hijos no obedecen a sus padres, eso es deshonra para los padres. Cuando sus hijos le traen saber que tu hijo anda mal, que tu hija anda mal, que no anda en los caminos correctos, esa es una deshonra para los padres. No traerle gozo a los puros problemas. No, mi hijo, quién sabe, no sé ni la hora cuándo va a regresar. Eso es deshonra. David tuvo el dolor de que su propio hijo lo deshonrara. Quería el trono de su padre. Su padre sale huyendo. Pero mire que el Salmo 3 es maravilloso, porque esto es paz. David pudo decir: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Y esa paz es la única paz que puede dar Dios. Suponiendo que nosotros los creyentes, que debería ser como padres cristianos, hagamos nuestra labor de educar a nuestros hijos en los caminos del reino, y ellos se echan a perder y se pierden, hermano, usted puede tener paz. Y aún si fracasó usted como padre, no supo encaminar a sus hijos a las cosas del Señor, aún pudiéramos pedir perdón al Señor para que Él dé paz. Por eso dice: aunque un ejército acampe contra mí, aunque millares hicieren sitio contra mí, no temeré. Él pudo encontrar paz, David, ante un hijo que no solamente quería quitarle el sueño,
le quería quitar la vida. Y Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Este mundo caído tiene puertas falsas de paz. Mire, cualquier cosa que no sea Cristo es una falsa paz. Y ahora, Abraham vio en Melquisedec al rey de paz. Él vio a Cristo. Ahora, viniendo de la guerra como vino Abraham, qué mejor. Qué mejor, porque ahí también le saca pan, le saca vino Melquisedec y se lo da. ¿No acaso esto es un tipo de Cristo que nos da el pan y el jugo de la vid para participar de la cena del Señor? Mire, Melquisedec está mostrándole a Cristo. Abraham está viendo a Cristo en la vida de Melquisedec. Esta es la maravilla de la palabra del Señor. Otra característica, versículo 3. Estamos hablando de Melquisedec. Sin padre. Sin madre. Sin genealogía. Que no tiene principio de días ni fin de vida. En otras palabras, el autor nos relata acerca de Melquisedec que no tenía una genealogía identificable. Si usted abre su Biblia en Primero de Crónicas o en Samuel o en Números, ¿sabe qué va a abundar? Genealogías. Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. Lucas también comienza con la genealogía de Jesucristo. Pero ¿sabe que Melquisedec dice en la Biblia que sin padre? O sea, no es que no tuvo padre, no es que no tuvo madre, pero no lo registra la Biblia. No tiene genealogía. Solo 3 pasajes en la Biblia hablan de Melquisedec. Salmo, Génesis 14 y Hebreos capítulo 7. No lo vamos a encontrar en otro libro de la Biblia. Y sin embargo, este hombre no tiene principio de días ni fin de vida. Pero ¿no acaso de Cristo se dice que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir? Es que Melquisedec está mostrándole a Abraham al mismo Señor Jesucristo. Versículo número 3. Abraham vio a Cristo en la vida de Melquisedec y lo vio como rey. La pregunta para nosotros es que usted y yo estamos viendo a Cristo esta mañana. Él está siendo rey de nuestra vida. Él es el rey de la vida de usted y de la mía. En segundo lugar, Cristo es sacerdote. Y la palabra sacerdote no es nada más y nada menos que alguien que intercede a Dios por el pueblo. La tarea del sacerdote es mediar Dios y el pueblo. Cristo es nuestro sacerdote para siempre. Usted y yo ya no necesitamos quien interceda entre Dios y ustedes y yo. Cristo intercede, es nuestro sacerdote. Dice la palabra del Señor, verso 3, sino hecho semejante al Hijo de Dios, Melquisedec, permanece sacerdote para siempre. El sacerdocio de Cristo es para siempre. Melquisedec se murió. Pero Abraham pudo ver a Cristo en Melquisedec. Porque Cristo es sacerdote hoy, ayer y por los siglos. Él intercede por usted. En la carta de Timoteo, en la primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Podemos orar unos por otros, pero toda la oración, todas las rogativas, todas las peticiones
se las dirigimos al Padre por medio de Cristo. Es por medio de Jesucristo. Es nuestro sumo sacerdote para siempre. Ahora vamos a leer un trozo bastante largo y necesito que me ayuden, versículo 4 al 10. Considerad, es un imperativo que está en la Biblia, pues, cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El versículo 4 comienza con un verbo, considerad, está en imperativo. Lo cual significa para nosotros en el día de hoy, relájate, toma tu tiempo para pensar, ¿por qué el patriarca Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo? Considera, dice el Señor, ¿cómo es posible que el gran patriarca le haya dado diezmos de todo a Melquisedec? Piensa por qué. Y lo que está diciendo el texto bíblico, que según la ley de Dios, los que debían recibir los diezmos eran los levitas. ¿Para qué servía el diezmo? El diezmo, entre otras cosas, era para 3 asuntos de prioridad. Número 1, era para sostener a los levitas, porque estaban dedicados al ministerio. En segundo lugar, era para sostener viudas. Y en tercer lugar, para los pobres. Y todo lo que tiene que ver con el mobiliario del templo en ese tiempo. Entonces, ¿cómo es posible? Está planteando el texto que Melquisedec recibió los diezmos. Él no era levita. Melquisedec no descendía de Leví. Sin embargo, recibe los diezmos de Abraham. ¿Qué pasó aquí? Pero además es de sorprender porque el texto dice que Melquisedec bendice al patriarca. Y como dije hace un rato, este versículo está demostrando que Melquisedec fue superior a Abraham por la posición que él tenía, espiritualmente hablando. Ahora, ya lo dije y lo vuelvo a repetir por el texto, me está obligando a ello. El versículo 8 nos dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pero él se los dio porque vio a Cristo. No tuvo ningún reparo, sino al contrario. Y me parece que es un principio vital para nosotros en el día de hoy. Una de las razones por las cuales ustedes y yo quizás, en un momento dado, alguien no quiere dar el diezmo. El punto no es el diezmo, lo aclaré. La predicación no es el diezmo, pero va implícito. Si alguno de ustedes tiene un conflicto con darle a Dios los diezmos, es que no está viendo a Cristo como Rey. Porque ver a Cristo como Rey, lo mínimo que puedo darle al Señor son los diezmos de todo, lo mínimo. Porque el Señor merece todo. Todo. ¿Lo ve usted esta mañana como el Rey de su vida? Y todo lo que le da el Señor, usted aparta los diezmos y los trae a la iglesia y se los da. No es para manejo de uso personal. Alguien me había dicho, es que yo mi diezmo yo lo administro. Usted no es la iglesia. Abraham no dijo, yo voy a administrar mis diezmos. Voy a comprar una llanta a un vecino. Lo voy a comprar una despensa y se lo llevo
a un pariente que está moribundo. No, eso hizo Abraham. Abraham vio a Melquisedec y vio a Cristo. Hermanos, ¿hay algo que podamos reservarle a Cristo? Abraham pudo ver en Melquisedec que le señalaba a Cristo. Tal fue la grandeza que no solamente le honró con sus bienes, sino que Abraham vio en Melquisedec a Cristo con todos sus atributos. Él es el rey, Cristo es el rey, es el sacerdote. Si usted y yo llegamos a ver esto esta mañana, hermanos, nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra generosidad cambiaría. Porque usted ve a Cristo como rey, como sacerdote. Entonces es un privilegio, es un placer, es una honra darle la vida al Señor. Porque mire, independientemente de su dinero, que es en segundo lugar, que usted y yo le demos nuestra vida a Cristo. Porque si le da su vida a Cristo, usted no le reserva nada al Señor. Pero si no ve a Cristo como rey, no lo ve como sacerdote, aquí se deberían acabar los dilemas con nuestra mentalidad, con nuestros bienes, con nuestras maneras de negar el servicio a Cristo, con el orgullo humano que no se doblega ante Cristo. Pero dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora los ángeles adoran al Señor en este momento. Se postran. Santo, santo. Rey de reyes y Señor de señores. El problema no lo tienen los ángeles, nosotros lo tenemos. Nos cuesta doblar la rodilla. Nos cuesta adorar al que es el rey. Pero la Biblia habla además que Abraham vio en Melquisedec un sacerdote perfecto porque vio a Cristo. Dice el versículo 11, ayúdeme, 11 al 15, es una lectura larga. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, como los descendientes de Aarón, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. El sacerdocio de Cristo no vino por la línea de Aarón, pues por la línea de Aarón no era perfecto. El sacerdocio de Cristo vino por la línea de Melquisedec, que Cristo lo hizo perfecto el sacerdocio. Por eso ya no necesitamos más sacerdotes en la iglesia. Es más, por medio de Cristo, mire lo que dice el apóstol Pedro, nos ha hecho reyes. Usted es un rey para Dios por medio de Cristo. Y además nos ha hecho sacerdotes. Cada verdadero creyente es un rey para Dios y es un sacerdote. Ya no necesita usted después del culto ir a un cierto lugar a confesar sus pecados a una persona. Ahora se los podemos confesar a Cristo, al Padre, hablando a Cristo, y Él nos perdona. Es el sacerdote perfecto. Perfecto, intercede por siempre, no se muere y murió y resucitó.
El sacerdocio de Cristo cambió la ley. Cristo vino de la tribu de Judá, de la que nada dijo Moisés. Es un sacerdocio distinto porque es semejante al sacerdocio de Melquisedec. Además, los levitas no eran reyes. Cristo es rey y es sacerdote al mismo tiempo. Es perfecto porque es Cristo el rey y es Cristo el sacerdote. Es perfecto porque quien lo lleva a cabo no somos los hombres, es Cristo, y Cristo es perfecto. Es perfecto porque no ha cambiado cada año como los del Antiguo Testamento. Y no cada vez que se mueren hay que ingresar a otro sacerdote. Él vive para siempre. Es perfecto porque está a la diestra de su Padre y su Padre le escucha. Es perfecto este sacerdocio porque el mismo sacerdote se ofreció como ofrenda al mismo tiempo. Pero además es un sacerdote bajo juramento. Dice el versículo 16 al 22. Lectura larga, ayúdeme. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dígame si no es un mejor sacerdote. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Es Cristo. Usted no necesita otro sacerdote. Por eso en la iglesia cristiana no hay sacerdote especial. Todos somos sacerdotes. Todo creyente verdadero es un sacerdote para Dios. Esta fue la gran rescate de la Reforma. El sumo sacerdocio o el sacerdocio del creyente. Cada creyente es un sacerdote porque puede hablar con el Padre por medio de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Dado que Cristo es nuestro sacerdote, los demás sacerdocios quedan nulificados, son ineficaces. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Usted puede acercarse a Dios ahora por medio de Cristo. Él es el sacerdote. Es más, puede salirse del culto en su casa, hablar con Dios. Le va a escuchar Dios si usted le ora por medio de Cristo. Es por Cristo. Usted puede ir en su vehículo y hablarle al Padre por medio de Cristo. Él es el sacerdote. Usted no tiene que ir con ninguno que se llame sacerdote para confesarle sus pecados. Hay uno que murió por usted. Él es su sacerdote para siempre, perfecto, bajo juramento. Pero ¿qué más dice la Biblia? Dice acá, y de la introducción de la mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. El Padre juró. Yo explicaba en una otra predicación, ¿tiene necesidad Dios de jurar por sí mismo? Pues para que le creamos más, el Padre jura por sí mismo, porque no hay otro mayor. Jura diciendo, tú eres sacerdote, hablando de Cristo para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús podemos tener confianza total de un mejor pacto. Cristo es un sumo sacerdote, un sacerdote bajo juramento, porque el Padre lo juró. ¿Hay entonces alguna reserva para que usted no venga a Cristo como un sacerdote? ¿Puede usted y yo ver la belleza y la grandeza de nuestro Rey sacerdote esta mañana? ¿Puede usted admirar y contemplar la hermosura de su santidad, que es Rey y que es sacerdote al mismo tiempo?
Podemos apreciar esto de parte del Señor, hermanos. ¿Quién es usted y yo para que haya tantas bendiciones alcanzables para nuestros días, alcanzable para usted y para mí? Que tenga un rey que es Cristo y que al mismo tiempo sea su sacerdote, que pueda escucharle 24/7, que no tiene que pagarle a Él porque Él ya pagó por usted. Ni misas, ni rezos, ni ochavarios, ni novenas, sino que Él mismo intercede al Padre por usted. ¿No puse a apreciar eso? Yo pregunto, ¿qué necesidad tiene Dios de jurar por sí mismo? Como si pudiera llegar a fallarnos. En último lugar, sabe que nuestro Dios, además de ser rey, es sacerdote bajo juramento, es un sacerdote incomparable. Dice versículo 23 al versículo 28, es una lectura larga, por favor lea conmigo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Verso 24 más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo cual también puede salvar perpetuamente. O sea, Él salva para siempre. Para siempre. Si usted es salvo, es para siempre. Y si usted es salvo, usted tiene que ser cambiado, y yo constantemente. Y si usted es salvo, usted tiene que ser quebrantado, humillado, atribulado por Dios. Si usted es salvo, no se puede salir con las suyas. Pero acá es Cristo que estamos viendo, porque salva perpetuamente. O sea, nadie se puede desalvar. El salvo además persevera. Puede estar débil un salvo, sí. Puede tropezar un salvo, sí. Puede caer un salvo, sí. Puede negar a su Señor, sí. Pero 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Pedro negó a su Señor. 3 veces le negó: no conozco a tal hombre. Empezó a blasfemar. Cristo le miró y se acordó de lo que le había dicho: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. El salvo es para siempre. Y el salvo está en las cosas del Señor. Puede apartarse uno, sí, pero vuelve al redil. Y vuelve con más ímpetu. Y vuelve más humillado, con más pasión. Vean a Pedro, Hechos capítulo 2, y no volvemos a ver que le vuelva a negar. Dice la palabra, tal sumo sacerdote, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y esta es la maravilla del pasaje, versículo 24, viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, Él ha intercedido por usted cuando no quiere leer la Biblia, cuando no ora, cuando no viene a la iglesia. Él intercede cuando usted está luchando con sus pensamientos. Cuando los hijos se rebelan a los padres, el Señor está intercediendo por los hijos. O cuando las hermanas se rebelan a su esposo. O cuando los hermanos, esposos, tratan mal a sus esposas. Y claro que todo tiene consecuencias, porque si somos sus hijos nos va a disciplinar, nos va a castigar. Pero Él intercede. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire cómo es Cristo: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Hermanos, el capítulo 7 es para que usted y yo nos sentemos a contemplar al Rey, al que es el sacerdote al mismo tiempo. Es santo, inocente, apartado de los pecadores, sin mancha.
hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Cristo no tiene necesidad, que no tiene pecado. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, y hecho perfecto para siempre. De tal manera que usted y yo podamos esta mañana contemplar al Rey y usted pueda disponer su propia vida y yo mismo. Porque si Él es su Salvador, Él es su Rey y además es su sacerdote. Y si usted ha pecado y yo contra Dios, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la idea del capítulo 7 es que usted vea a Cristo, así como lo vio Abraham en Melquisedec, que usted vea a su Rey y que usted y yo nos dispongamos nuestra vida a servir al Rey con todo lo que tenemos. ¿Tiene usted dones que le ha dado el Señor? Si es salvo, póngalo a servir a la iglesia. ¿Tiene usted talentos que le ha dado Dios? Póngalo al servicio del Rey. Usted no le va a negar nada al Señor. Y tiene usted un trabajo donde Dios le da ingresos, dele su diezmo al Señor de todo y más. Pero eso no lo hace por obligación, lo hace porque usted está viendo al Rey, al sacerdote. Ojalá que esta mañana el Señor pudiera darnos luz para entender la dicha, la gloria, el privilegio de servir, porque es un privilegio. Usted y yo no merecemos absolutamente nada de esto, pero es una honra que al Dios que servimos es Rey, es sacerdote y es además nuestro Salvador y muchas otras cosas más. Pero ¿logra usted captar esto? Porque si usted logra captar la idea que está tratando de dar el autor, por eso dice el versículo 4, considerad, si Abraham le dio todo a Melquisedec porque vio a Cristo, usted y yo deberíamos hacer esto esta mañana. Que Dios les guarde.